Ya. ¿Cree usted que la inmigración venezolana es algo malo? Pues en realidad esta no es la primera migración que ocurre en el Perú, ya que en la República Aristocrática y en la Edad del Guano también transcurrían otras dos inmigraciones. ¿Habrán sido estas malas o buenas para el Perú? Pues primeramente me planteo la pregunta, ¿cuál es mi opinión respecto a las casos de inmigración que se han dado a lo largo de la historia del Perú? Pues considero que, como en las primeras inmigraciones, la china y la japonesa, estaban previstas, pudieron ser un bien al país, ya que a nosotros pedirles que vinieran al trabajo, ya por una necesidad nuestra, porque en ese momento había una falta de mano de obra, pudimos comprobar sus papeles y fueron registrados correctamente en el país. En cambio, con las últimas migraciones masivas que ocurrieron en el país, no hubo ningún tipo de regulación en las fronteras o acuerdos previos para asegurar que estemos listos para que más gente entre al país. En conclusión, yo creo que si la inmigración es bien administrada y regulada, puede ser un bien, y aunque es necesario que se regule correctamente. ¿Y cuáles fueron estos procesos históricos? Según el texto 1 de la inmigración china en el Perú, la inmigración china fue la primera inmigración en el Perú. Esta inició en el año 1849 y se inició porque en el Perú solicitó que los chinos vinieran para abastecer la falta de mano de obra por la que pasaba el Perú, ya que al haberse abolido la esclavitud, gracias al presidente Ramón Castilla, un efecto secundario fue la falta de mano de obra. Desde entonces llegaron los primeros trabajadores chinos en el octubre de 1849 en el barco Frederick Wilhelm. En total fueron 75. Desde entonces, entre los años 1849 a 1880, llegaron alrededor de 90.000 o 100.000 chinos al puerto del Callao, ayudando a disminuir la falta de obra considerablemente. Y esta falta de mano de obra se logró abastecer gracias a la posterior llegada de otra inmigración, la migración japonesa. Según el texto 2, los orígenes de los primeros japoneses, estos llegaron al Perú el 3 de abril de 1899 con la desembarcación de los primeros 790 migrantes japoneses, los cuales en su país estaban tratando de combatir el desempleo. Es por eso que mediante un contrato de 4 años los japoneses comenzaron a trabajar en las costas, más concreto en las industrias azucareras. Ahora que conocemos el caso, hay que preguntarnos el por qué ocurrió este proceso histórico. ¿Cuáles fueron las causas? Según la ficha Migraciones como Asunto Público, en los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro, intervienen una serie de factores personales, familiares, económicos, que pueden incidir de distintas formas en la decisión de emigrar. También porque influye la distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y de distintos, entre otros, comenzando por la inmigración china. En las causas políticas tenemos que se buscaba mejorar la relación política entre China y Perú. Además, mediante la ley de 1840 llamada la Ley China, se permitió el ingreso masivo de los trabajadores chinos. En lo económico se buscó tener más chinos, ya que resultó ser muy fácil hacer un tipo de engaño legal que consistía en hacer firmar en la misma China un contrato para los incautos colonos. Los contratados deberían pagar las deudas, las cuales les obligarían a trabajar, generando un ingreso al país. Y además, con el descubrimiento del guano, pusieron a los chinos a trabajar en las islas guaneras, lo que trae beneficios económicos a nuestro país. Por último, respecto a las casas sociales, tenemos que al estar prohibida la esclavitud, se buscaban más trabajadores. Otra causa es que el gobierno chino desconocía estos maltratos y seguía enviando chinos, ya que eran silenciados en un estado de semi-esclavos. En conclusión, para mí la causa más importante fue la creación de la ley china, ya que sin esta los chinos no podrían haber llegado al país para abastecer la falta de mano de obra. Pasando a la inmigración japonesa, las causas políticas que según la ficha de los orígenes de los primeros japoneses en 20 años antes de ser presidente de la República en 1898, Augusto B. Leguía era gerente de la British Sugar Company. Y fue por sugerencia suya que la compañía de inmigración Marisca Másica se interesó en el Perú y y gestionó ante la Oficina de Asuntos Extranjeros en el Japón incluir al país dentro de las zonas autorizadas para el uso de los migrantes. En lo económico, Japón atravesaba una crisis ya que los pobladores contaban con falta de empleo y muchos eran desempleados. Por último, en lo social, los japoneses fueron endulzados al ponerse el Perú como un objetivo paradisíaco, en donde siempre habría un buen clima, además de decirles que los peruanos adoraban a los japoneses, cosa que en ese momento no era cierta. En conclusión, para mí, en mi criterio, considero que la cosa más importante fue gracias al presidente de la República en el año 1898, Augusto B. Leguía, ya que gracias a él los japoneses pensaron que Perú era la tierra prometida, entre comillas, y
y quizás sin su recomendación nunca hubiéramos sido elegidos como destino migratorio. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la llegada de los chinos y los japoneses? Pues comenzando con la inmigración china, tenemos que en lo político la ley china fue creada exclusivamente para permitir su llegada. Como consecuencia económica tenemos que gracias a su mano de obra en la agricultura y en el guano, el Perú se pudo recuperar el PBI que estamos perdiendo al no haber mano de obra explotando este tipo de materiales. Por último, en lo social tenemos que parte de nuestra cultura, bastante parte de nuestra cultura, tiene mucha influencia en nuestra actualidad, siendo la gastronomía uno de los sectores más positivamente afectados por los chinos. Al compartirnos sus técnicas y platillos, a mi opinión la consecuencia más importante es la social, ya que la cultura china nos dio uno de nuestros platos bandera, y sin ellos no seríamos un país tan diverso culturalmente como lo somos ahora. Las consecuencias de la migración japonesa son: en lo político tenemos que gracias al presidente Augusto B. Leguía tenemos una buena relación con Japón, tanto que se creó el Instituto Peruano Japonés. En lo económico tenemos que Perú pudo ganar bastante dinero al poder trabajar con los japoneses en las plantas azucareras. Y finalmente en lo social tenemos que muchos japoneses optaron por quedarse en el Perú. En conclusión, para mí, la consecuencia más importante es que los japoneses llegaron al país, aumentando nuestra diversidad cultural. En la actualidad también ha ocurrido otra inmigración masiva, siendo más específicos la inmigración venezolana. La migración venezolana consiste en el hecho de que miles y miles de venezolanos, por diversas razones, viajaron desde Venezuela a países como Chile, Colombia y Perú. Y la mayoría de estos optaron por quedarse en los países a los que llegaron, y la gran mayoría de forma ilegal. ¿Y cuáles fueron las causas de esta migración? Pues en lo político tenemos que el presidente PPK, nuestro expresidente, permitió la entrada de los venezolanos desde las fronteras. En lo económico tenemos la terrible situación económica de Venezuela, y es por ello que buscaron oportunidades de empleo en el Perú. En lo social, los venezolanos, al ver que la frontera estaba disponible, muchos vieron eso como una gran oportunidad para mejorar su vida y vinieron al Perú en busca de trabajo. Yo opino que la causa más importante es el permiso que dio el expresidente PPK, ya que sin él no hubieran podido entrar al país de ninguna forma. Él les dio el permiso. Las consecuencias fueron muchas para el Perú, ya que no había sido algo provisto por la sociedad peruana. Según las agencias de día plataforma RAP, llegaron 1.049.000 venezolanos que ocasionaron una mala reputación, y algunos de estos ocasionaron una mala reputación de los migrantes, ya que algunos, aprovechándose de la poca regulación en las fronteras, la mayoría de estos o algunos de estos vinieron como criminales. Esto ocasionó que, siguiendo los reportajes de la cadena de televisión TV Latina, aumente la cantidad de robos cometidos por venezolanos, ya que muchas veces esto menciona que el criminal era de origen extranjero, un filtro que se usa normalmente para no aumentar la xenofobia en el país, que por desgracia ya es mucha. La consecuencia más importante es el aumento del crimen, ya que muchas organizaciones criminales como el Tren de Aragua o conocidos criminales como el Maldito Cris son de origen venezolano, y esto no ocurría antes en el país, algo que surgió a partir de la inmigración venezolana. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Pues primeramente está el Estado, el cual debe garantizar la creación de leyes que protejan a los ciudadanos y brinden seguridad e igualdad para todos los ciudadanos en el Perú. Otro responsable es el gobierno de Venezuela, el cual decidió establecer lazos con el presidente PPK para seguir enviando venezolanos inmigrantes. Otro involucrado son las fuerzas del orden, ya que pese a que algunos intentan atrapar a los criminales venezolanos, los jueces suelen liberar a los criminales por un problema en el sistema judicial, y la tasa de criminalidad no disminuye en ningún porcentaje. Finalmente, los cambios que transcurrieron desde las primeras migraciones a la actual fueron muchos. Por ejemplo, que las primeras migraciones fueron planeadas y solicitadas, ya que eran beneficiosas para nosotros directamente. En cambio, los venezolanos llegaron como refugiados, así que fue más bien un favor para ellos. Otro cambio es que por el momento de su llegada, los chinos japoneses, hay una falta de mano de obra. En cambio, los venezolanos al llegar ya estaba vacía esta falta de mano de obra. Así que inevitablemente, aunque ellos no lo quisieran, se crea competencia. Y por último, las permanencias fueron que, según la ficha Colombia-Perú, mujeres venezolanas se enfrentan creciente violencia de género ante el abandono de los países de acogida. Todos los migrantes que han llegado al Perú alrededor de la historia han sufrido de xenofobia. Otra permanencia es que hasta ahora la gran mayoría de los inmigrantes ha optado por quedarse en el país. Los chinos, japoneses y los venezolanos han considerado al Perú como un buen país para quedarse y establecer su vida. Gracias.